Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes de Apostelo Radio, la emisora digital, y de los que están suscritos en nuestros canales de YouTube, el canal del pastor Alex Lizardo y el canal de YouTube de su servidor Denis Mercedes. Saludos a ustedes y bendiciones en el día miércoles 22 de diciembre, a ley de 9 días para terminar el año 2021, pastor. ¡Wow! Hoy vamos a ser bendecidos con el estudio de la lección bajo el título La resurrección de Moisés. Así es, ayer murió, hoy resucita, la resurrección de Moisés. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor, tome una actitud de oración y acompáñeme a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar a mitad de la última semana de estudio de este año, la última semana de estudio de este trimestre. Alabamos tu nombre por esa linda oportunidad. Queremos volver a aprender, a tomar el mensaje que nos dice a través de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, ayer estuvimos mirando que Moisés murió. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6 dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pastor Denis y amigos oyentes, es bien cierto que Moisés murió, fue sepultado, el pueblo hizo luto y eso fue todo. Por cierto, el principio de las palabras de Apocalipsis se aplica aquí. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sin embargo, Pastor Denis, la muerte de Moisés no fue el capítulo final de la historia de su vida. Cuando solo leemos el Antiguo Testamento, queda en nosotros un vacío, una tristeza, porque un hombre de Dios, un líder como lo fue Moisés, tanto que peregrinó, sufrió, fue paciente y estaba lleno del poder de Dios, como este hombre con un liderazgo tan fructífero pareciera ser que se perdió. Pero sentimos alegría cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos qué ocurrió después de la muerte de Moisés. Pastor Denis, vamos a buscar en nuestras Biblias Judas, versículo 9. Por favor, ayúdenos en la lectura de este texto. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Judas 9. Y mire qué interesante, pastor y amigos oyentes, que hoy también la Iglesia Mundial en la lectura de la Biblia está leyendo el libro de Judas, que es de un solo capítulo. Por eso aparece solo el versículo cuando se trata de Judas. Así que leemos a Judas el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muchas gracias, pastor. En el estudio de ayer veíamos que Miguel, o sea, el mismo Cristo y los ángeles, ellos mismos sepultaron a Moisés. Pero la cosa no se quedó ahí, pastor. Después de un tiempo, Satanás alegaba que Moisés, por el pecado que había cometido, le pertenecía. Y en ese momento, Pastor Denis y amigos oyentes, cuando Satanás está reclamando el cuerpo de Moisés, el mismo Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo.
Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ellos y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Cuando Cristo y sus ángeles se acercaron, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. Pastor Denis y amigos oyentes, Satanás reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre cuando dijo: "El Señor te reprenda". Pastor Denis y amigos oyentes, Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Es bien cierto, Pastor Denis y amigos oyentes, que como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía ella en el nombre del Redentor. Pastor Denis y amigos oyentes, es bien cierto que Moisés murió, pero fue resucitado por el mismo Cristo y salió de la tumba glorificado y ascendió al cielo con su libertador a la ciudad de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Wow! Poderosa cita esa que usted mencionó, Pastor Lizardo. Usted se está refiriendo ahí a Patriarcas y Profetas, la página 455, que Elena de White menciona allí la resurrección de Moisés de forma poderosa. ¡Wow! Pastor Lizardo y amigos oyentes, la muerte de Moisés no fue una tragedia porque murió en la bendita esperanza y con una fe firme en Dios. Además, no permaneció mucho tiempo en la tumba, Pastor Lizardo y amigos oyentes, porque Dios, que es la vida y es el dador de la vida, lo resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras que los versículos finales de Deuteronomio, Pastor Lizardo, hablan de la muerte de Moisés, el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Judas, habla de su resurrección. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero pastor, pero no lo leo así, no veo allí donde dice resucitó. Bueno, Judas menciona cómo Satanás argumentó que Moisés le pertenecía a causa de su pecado, esperando mantenerlo en la tumba como un trofeo. Así lo destaca el versículo 9 de Judas. Pero Dios perdonó la impaciencia y la falta de confianza de Moisés, al igual que perdona nuestros pecados y nuestras ofensas cuando nos arrepentimos y lo confesamos con sinceridad, Pastor Lizardo. No hay fuerzas malignas que puedan detener a nuestro Dios. ¡Aleluya! Cuando Dios está a favor nuestro, ¿quién puede estar en contra de nosotros? La resurrección de Moisés demuestra que los pecadores pueden experimentar la resurrección cuando piden perdón y renuevan su confianza en Dios. La historia es sencilla, amigos oyentes, pero cambia el mundo. El propio Jesucristo resucitó a Moisés de su lugar de descanso en el monte Nebo. El relato bíblico dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Históricamente, la resurrección de Moisés fue la primera que Jesús realizó. Por eso no es de extrañar que Satanás se escandalizara al darse cuenta de que su causa estaba completamente perdida. Alabado sea el nombre del Señor. El Dios de Moisés es la fuente de vida, porque Dios está vivo. Por eso Moisés pudo vivir. Usted vuelve a ver, amigo oyente, a Moisés y a Elías, que no conoció la muerte, no gustó la muerte, en el Evangelio de Mateo, cuando se presentan delante de Jesús en el monte de la transfiguración, dándole ánimo. ¡Wow! Moisés en representación de aquellos que van a morir, pero que van a resucitar en Cristo Jesús. Y Elías en representación de aquellos que no van a gustar la muerte y verán la venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Algunos se preguntarán, y aparte de la declaración de Elena de White en Patriarcas y Profetas y de ver a Moisés en el monte de la transfiguración allí con Elías, ¿hay alguna evidencia más? Bueno, la terminología de la batalla por el cuerpo de Moisés
escritos extrabíblicos encontrados declaran que la terminología se refiere a la asunción de Moisés. Cuando se encuentra en la batalla, el término está refiriendo de que Satanás no quería que se llevaran el cuerpo porque lo demandaba, acusándolo de asesino y de pecador, de que había desobedecido. Entonces, en el momento de la asunción, Satanás lo quiere retener y el arcángel Miguel, que es el mismo Cristo, solo le dice: el Señor te reprenda, o el Creador te reprenda, porque el Creador le había devuelto la vida y Satanás no lo podía creer y quería retenerlo, y el Señor le dice: el Creador te reprenda. Allí se refiere a la batalla en ese momento de la asunción. Jesús no pierde su carácter, sigue siendo cortés, no dice maldición, pero lo reprende y se lleva a Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amigo oyente, si usted se está gozando como nos estamos gozando el pastor Lizardo y yo aquí estudiando la lección, escriba ahora en la caja de comentarios: alabo el nombre de Dios por su poder, por su cuidado y su protección. Alabo el nombre de Dios por su poder, por su cuidado y su protección. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, al cierre del estudio de hoy, debemos resaltar que el Dios de Moisés es la fuente de la vida. Porque Dios está vivo, Moisés pudo vivir. El Evangelio de Mateo atestigua que Moisés y Elías, que no murió, ni siquiera probó la amargura de la muerte, este último, estuvieron con Jesús en el momento de su transfiguración. Estuvieron ahí para animarle en el camino hacia la muerte. Por eso, Pastor Denis y amigos oyentes, cuando hablamos de la muerte de Moisés, debemos centrarnos en su legado, debemos centrarnos en la buena noticia de su resurrección. Eso nos da esperanza al esperar el día de la resurrección en la segunda venida de Cristo. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado La resurrección de Moisés. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por motivarnos a seguir hacia adelante, a pesar de los defectos, a pesar del pecado, a pesar de la vida que tenemos, oh Señor. Tú nos amas y nos da la oportunidad de arrepentirnos para que en el momento cuando Satanás quiera reclamar nuestro cuerpo, tú puedas salir a pelear por nosotros como lo hiciste con Moisés. Danos la seguridad de vida eterna. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, oh Señor, y a volver a ti arrepentidos. En el nombre de Jesús. Amén.